Un saludo a todos, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. A continuación presentaremos nuestro proyecto bimestral con el tema de generador sincrónico trifásico y alternador eléctrico de un vehículo de combustión interna. Los integrantes son Kevin Pawai y Sebastián Yamuca. Empezaría hablando acerca de las características constructivas de un generador sincrónico trifásico, el mismo que está constituido por dos devanados independientes, un devanado inductor que se encuentra en la parte del rotor y está construido en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en ranuras, y es alimentado por una corriente continua. Luego se encuentra el devanado inducido, que se encuentra en la parte del estator, tal como se puede ver en la imagen. Está formado por un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna, ubicado, y como ya se dije, en el estator, que está construido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero o de silicio. Siguiente, por favor. Una parte muy importante acerca de las características constructivas es hablar acerca del estator. En el estator está formado por laminaciones delgadas de acero sumamente permeables a fin de reducir las pérdidas en el núcleo. Luego, en el interior del estator tiene una variedad de ranuras, cuyo objetivo es alojar los gruesos conductores de la armadura de la bobina, tal como se puede ver en la primera imagen. Luego, la FEN inducida por fase está en el orden de los kilovoltios con capacidad de generación de los megavoltamperes. Siguiente, para generadores de baja velocidad y de gran diámetro, la longitud axial del núcleo del estator es comparativamente corta y se instalan en lugares donde es posible generar energía hidroeléctrica. En diferencia de lo anterior, para generadores de alta velocidad, la longitud axial puede ser de varias veces su diámetro. Estos generadores requieren de circulación forzada de aire para enfriarse y son totalmente cerrados. Se instalan en generadores de centrales térmicas. Siguiente, por favor. En contraste al hablado anteriormente, existe la parte móvil del generador sincrónico, que es el rotor, donde el número de polos es igual que el estator. Luego, en el devanado de campo generalmente recibe su energía de un generador de corriente directa de 115 o 230 voltios. Siguiente, se debe suministrar una corriente directa al circuito de campo del rotor. Existen dos formas comunes de suministrar esta potencia, y estas son: insertar una fuente externa de corriente continua por medio de anillos rozantes y escobillas. Y la otra es insertar una fuente de potencia de corriente directa, especialmente montada directamente en el eje del generador sincrónico. Finalmente, en el diseño de generadores sincrónicos se usan dos tipos de rotores: el de rotor cilíndrico y el de polos salientes. Siguiente, por favor. Entonces, el rotor de polos salientes está conformado de 4 o más polos. El rotor de polos salientes se utiliza en generadores de velocidad baja y media. Consta de un conjunto de par de polos laminados que se proyectan hacia afuera, tal como se puede observar en la segunda imagen. En el devanado de campo se sitúa alrededor de cada polo, y finalmente los polos deben alternar su polaridad. Siguiente, por favor. Los rotores de polos cilíndricos. Estos están conformados de 2 o 4 polos. Se emplean turbogeneradores de alta velocidad. Las herraduras se encuentran sobre su periferia exterior y la construcción cilíndrica brinda los beneficios siguientes: resulta en una operación silenciosa a velocidad alta, ofrece mejor equilibrio que el rotor de polos salientes y reduce la pérdida por viento. Siguiente, por favor. Posteriormente hablaré acerca de las partes fundamentales del generador sincrónico trifásico. Y estas son, como ya se mencionó anteriormente, dentro de estas se ubican el estator y el rotor. El rotor es el elemento de transferencia mecánica ya que depende de la conversión de energía eléctrica a mecánica. Y hablaremos acerca de la carcasa. La carcasa es la parte que protege y cubre el estator y el rotor. Así pues, la carcasa puede ser totalmente cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones y de tipo sumergible. Siguiente, por favor. Una parte también importante de las partes fundamentales es los cojinetes.
y estos se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que consuma menos potencia. Entre estos cojinetes se pueden dividir en dos: cojinetes de deslizamiento y cojinetes de rodamiento. Se utilizan los cojinetes de rodamiento en preferencia de las anteriores debido a las siguientes razones. Tiene un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. Son compactos en su diseño, tienen una alta precisión de operación, no se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante. Y finalmente se reemplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares. Siguiente, por favor. En esta ocasión les hablaré sobre el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un generador sincrónico se basa en la ley de Faraday. Para crear tensión inducida en el circuito de armadura, el estator debemos crear un campo magnético en el rotor o circuito magnético. Para que la máquina síncrona sea capaz efectivamente de convertir energía mecánica aplicada a su eje, es necesario que el enrollamiento de campo localizado en el rotor de la máquina, tal como se puede ver en la primera imagen, sea alimentado por una fuente de tensión continua, que es la excitatriz. De forma que al girar el campo magnético generado por los polos del rotor, tenga un movimiento relativo a los conductores de enrolamiento del estator. Debido a este movimiento que existe en los conductores del estator, el campo magnético de los polos del rotor, la intensidad del campo magnético que atraviesa el enrolamiento del estator irá a variar en el tiempo, y así tendremos, por la ley de Faraday, una inducción de tensiones en los terminales de los enrolamientos del estator. Y el voltaje inducido de cierta fase de un estator es igual a EA es igual a 4.4 por NC por el flujo y por la frecuencia. Los generadores sincrónicos se les llama síncronos porque la frecuencia eléctrica se produce y entrelaza con la velocidad del rotor, es decir, la frecuencia de la tensión trifásica depende directamente de la velocidad de la máquina, que es igual a NS, que es la velocidad, igual a 120 por la frecuencia sobre polos. Un ejemplo que se la puede realizar, es decir, si deseo que en la salida de los terminales de voltaje inducido necesito una frecuencia de 60 Hz y un generador sincrónico de 4 polos, me indica que necesito 1800 revoluciones por minuto para obtener dicha frecuencia. A continuación, mi compañero. Ya. En esta ocasión les hablaré acerca del mantenimiento de un alternador eléctrico de un vehículo de combustión interna. En primer lugar, definiremos lo que es un alternador, el cual es el que se encarga de producir la energía eléctrica a través del movimiento entre un conductor y un campo magnético generado la corriente por inducción. El rotor del alternador se activa con la corriente que llega desde la batería. Al llegar esta corriente a la bobina del rotor, crea un campo electromagnético que induce una corriente alterna en el estator que está formado por 3 bobinas. A continuación explicaré sobre las partes que conforman el alternador, en el cual tenemos el ventilador, tapa de accionamiento, rodamiento, estator, tornillo, rotor, polea, juego de fijación, rodamiento, rectificador, tapa trasera, condensador, tapa protectora, junta, regulador de tensión, juego de escobillas, porta escobillas. Ahora les hablaré sobre el mantenimiento del alternador, el cual podremos realizar en primer lugar la revisión de los devanados. Se puede verificar el estado de los devanados al medir la resistencia de aislamiento a tierra de la carcasa de la máquina respecto a tierra. Esta resistencia se trastorna cuando existe suciedad o humedad en los devanados, por lo que la medición de aislamiento del generador señalará el estado del devanado. La herramienta para medir el aislamiento es el megáometro o Megger. Para proceder con la medida, se conecta el polo positivo del Megger a uno de los bornes del motor y el negativo a la masa metálica. Luego se lee directamente la resistencia del aislamiento. Durante la medición, el generador debe estar completamente separado de la instalación y desconectado de la misma. En caso de que la resistencia de aislamiento sea menor que la resistencia del devanado, estos últimos deben secarse inmediatamente.
Las escobillas o carbones están en contacto directo y continuo con las partes móviles del alternador, por lo que es común que estén más sensibles a dañarse. Para chequearlas se deben colocar un amperímetro y si estas reaccionan con saltos inusuales, es momento de cambiarlas. Las escobillas deben perdurar toda la vida útil del equipo, aunque en caso de uso intenso del equipo es posible que lleguen al desgaste de una cuarta parte de su longitud, en cuyo caso deben sustituirse. Los anillos rozantes de forma cíclica deben limpiarse profundamente, en especial cuando se cambian las escobillas. Puente rectificador. La falla de los diodos que conforman el puente rectificador generan la falta de corriente, lo que hace deficiente el suministro de energía para las partes eléctricas de tu auto. Un multímetro sobre los diodos nos puede mostrar si poseen la resistencia suficiente. El rotor. El mantenimiento a esta parte se realiza a través de la revisión de bobinas, como lo vimos anteriormente, y el colector con la verificación de la ausencia de fugas. Inspección de los cojinetes o rodamientos. Se debe comprobar el desgaste o pérdidas de aceite y reemplazarlos si es necesario. También se debe validar periódicamente si los cojinetes se recalientan o producen ruido excesivo durante su funcionamiento. En caso de vibraciones excesivas, desgaste o pérdidas de grasa deben ser reemplazados. Con referencia, los cojinetes deben cambiarse luego de 40.000 horas de servicio y en caso de generadores accionados por polea, deben reemplazarlos luego de 25.000 horas de servicio. Y finalmente, se puede realizar la prueba de tensión de carga y la corriente de carga. Para medir la potencia del alternador, utilice un medidor adecuado y proceda de la siguiente manera. Conectar la pinza amperimétrica lo más cerca posible a la conexión del terminal B positivo del alternador. Conecte el voltímetro con el terminal rojo positivo al terminal B positivo del alternador y el terminal negro negativo a la tierra del alternador. Arrancar el motor. A continuación, cargue la red de a bordo de vehículo con aproximadamente 40 amperios, conectando algunos consumidores eléctricos. Por ejemplo, se podría conseguir esto conectando la luz de cruce, el ventilador interior, el aire acondicionado y la luneta trasera calefactada. Luego aumentamos la velocidad del motor aproximadamente a 2000 y 2500 revoluciones por minuto y consulte los resultados de la medición. Al realizar todo esto deberíamos tener que la tensión de control no debe caer más de 0.5 voltios por debajo del valor nominal, de 13.7 a 15 voltios, y el amperaje debe ser superior al consumo total de corriente de todos los consumidores conectados. Y eso sería toda nuestra presentación, y finalmente presentamos nuestras referencias. Gracias.